El eco de las palabras pronunciadas por Dante flotaba en el aire pesado, asfixiante y húmedo de la inmensa hacienda como una sentencia de muerte dictada por el más cruel e implacable de los verdugos que jamás haya pisado la faz de la tierra. Luz se está besando con Armando. Esa simple y corta frase compuesta por unas pocas palabras cayó sobre la mente brillante y analítica de Miguel Ángel con la inmensurable fuerza destructiva de un gigantesco martillo de acero macizo, destrozando en un solo y agónico instante, de dolor verdaderamente visceral y paralizante, todas y cada una de las frágiles esperanzas, ilusiones y sueños que había logrado reconstruir con tanto esfuerzo, sudor y lágrimas. Después del dantesco, espantoso y humillante espectáculo que había sufrido en el altar frente a la mirada devoradora, burlona y asquerosa de toda la alta sociedad metropolitana, el abogado, un hombre de hierro que durante toda su asfixiante vida había entrenado su mente prodigiosa para ser un témpano de hielo inquebrantable, una fortaleza inexpugnable de lógica y razonamiento jurídico, sintió de pronto que el sólido suelo de mármol italiano desaparecía por completo bajo las suelas de sus finos zapatos de diseñador, precipitándolo sin piedad hacia un abismo de oscuridad infinita, insondable y absoluta. La ceguera física que lo envolvía constantemente y que con tanta astucia, inteligencia y frialdad había aprendido a utilizar como un escudo protector impenetrable y un arma secreta verdaderamente letal contra todos y cada uno de sus múltiples enemigos, se convirtió en ese preciso, maldito y trágico momento en una prisión espantosa, asfixiante y claustrofóbica, en una tortura sensorial inenarrable que magnificaba 1000 veces el agudo dolor emocional que le desgarraba las entrañas, el corazón y el alma entera. No podía ver con sus propios ojos la expresión de arrepentimiento, lástima o culpa en el rostro de su hermano. Dante no podía ver el entorno lujoso que lo rodeaba. No podía ver absolutamente nada del mundo exterior, pero en la pantalla negra, insondable y torturada de su mente prodigiosa, la imagen mental proyectada por aquellas crueles palabras ardía con colores vivos, venenosos, asquerosos y verdaderamente letales, quemándole la razón. Imaginaba con una claridad morbosa, destructiva y masoquista los labios del hombre que consideraba un miserable intruso, un don nadie, un usurpador, tocando la piel y la boca de la mujer que él amaba con toda la fuerza desmedida de su alma, atormentada a la única mujer por la que había estado a punto de sacrificar su propio destino, su herencia multimillonaria y su honor intachable. El silencio que siguió a la letal revelación fue verdaderamente sepulcral, gélido y mortuorio, apenas roto por el sonido intermitente de su propia respiración agitada, errática, superficial y cargada de una angustia inmensurable que ahogaba sus pulmones con cada inhalación desesperada. Un gigantesco nudo de espinas venenosas, afiladas y ardientes se le formó repentinamente en la garganta seca, impidiéndole emitir un solo sonido de protesta, de rabia o de lamento humano. El dolor que sentía ahora circulando por sus gruesas venas como un ácido corrosivo y mortal era infinitamente superior, mucho más profundo y miles de veces más devastador que el simple orgullo machista herido que había experimentado horas antes, cuando Victoria lo dejó plantado torpemente con el costoso vestido de novia frente al inmaculado altar. La traición escandalosa de Victoria era una simple y vulgar herida superficial en su ego social, una decepción previsible y hasta lógica en el asqueroso mundo de apariencias, mentiras y conveniencias financieras en el que vivían atrapados, pero esto, la terrorífica imagen mental de Luz, entregándose voluntariamente a los brazos de otro hombre, justo en el exacto y preciso momento en que él corría desesperadamente hacia ella para ofrecerle su corazón sangrante, abierto y puro, era una puñalada directa, traicionera y brutal en el centro mismo de su ser, en la esencia misma de su existencia inmortal. Era la aniquilación total, definitiva e irreversible de su fe en el amor verdadero, la confirmación trágica, monstruosa y apocalíptica de que el destino inescrutable y sádico lo había marcado desde el día de su nacimiento con un hierro candente e imborrable para sufrir la soledad más espantosa, gélida y absoluta por el resto de sus tristes, humillantes y vacíos días terrenales. Sin decir una sola palabra, con el rostro apuesto, convertido instantáneamente en una máscara de mármol gélido, inexpresivo y totalmente desprovisto de cualquier mínimo rastro de emoción, compasión o vulnerabilidad humana, Miguel Ángel dio media vuelta con una lentitud automática, mecánica y verdaderamente fantasmal. Rechazó de plano el brazo que su hermano Dante le ofrecía como apoyo fraterno, con un movimiento brusco, violento y cargado de un resentimiento silencioso pero ensordecedor que cortó el viento a su alrededor, guiándose únicamente por el sonido hueco de sus propios pasos.
y por la memoria espacial infalible de la inmensa casa en la que había crecido rodeado de lujos inservibles, comenzó a caminar de regreso a su oscura, gélida y solitaria habitación. Cada paso pesado que daba resonaba en los largos y siniestros pasillos adornados con obras de arte invaluables como el redoble rítmico ineludible y aterrador de un tambor fúnebre, anunciando sin piedad y a los cuatro vientos la muerte definitiva y absoluta del hombre esperanzado, noble y enamorado, que había sido hasta hace tan solo unos miserables y escasos minutos atrás en el jardín. Una vez dentro de la asfixiante privacidad de sus suntuosos aposentos, cerró la pesada puerta de caoba tallada a mano con un golpe seco, violento y retumbante que hizo temblar los cimientos de toda la planta alta de la majestuosa y enorme mansión familiar, interrumpiendo el silencio de la noche. Se dejó caer pesadamente como un muñeco sin vida, con los músculos completamente agotados sobre el borde de su inmensa cama matrimonial, rodeado por la soledad asfixiante, gélida e inquebrantable de su ceguera permanente, y por primera vez muchos y largos años de estricto entrenamiento emocional y contención psicológica, el brillante e implacable abogado, el invencible hombre de hierro de la familia, se permitió sucumbir por completo al dolor más primitivo, desgarrador e incontrolable que un ser humano puede llegar a soportar sin perder definitivamente la poca razón que le queda. Las lágrimas gruesas, amargas, ardientes y cargadas de una tristeza cósmica inmensurable comenzaron a brotar incesantemente de sus ojos sin vida, resbalando lentamente por sus mejillas pálidas, perfectas y aristocráticas, cayendo silenciosamente sobre la fina tela de sus pantalones oscuros, manchando su impecable y altiva apariencia. Lloró con una desesperación inmensurable, incontrolable y verdaderamente agónica por la madre que lo abandonó cruelmente en las sombras del pasado. Lloró por el padre que lo manipuló, lo utilizó y lo traicionó sin misericordia a lo largo de su juventud. Lloró por la mujer que lo engañó cínicamente frente al altar mayor de la catedral, y sobre todo lloró con un dolor desgarrador, infinito y verdaderamente insoportable por Luz, la luz resplandeciente, cálida y pura de su vida, que ahora se había apagado para siempre y de manera irrevocable, sumergiéndolo irremediablemente en la más absoluta, gélida y eterna de las tinieblas, donde jamás encontraría consuelo. Y fue precisamente allí, en el fondo más oscuro, putrefacto e insondable de ese trágico e infinito pozo de desesperación absoluta, donde una determinación fría, oscura, radical y verdaderamente inquebrantable comenzó a cristalizarse con una fuerza sobrehumana en su mente herida, torturada y exhausta. Comprendió con una lucidez aterradora y cristalina que ya no había ningún lugar pacífico en este mundo para él, en esa casa maldita, en esa ciudad corrompida, ni en esa asquerosa y putrefacta familia de víboras venenosas e hipócritas. Si el amor más puro e incondicional solo traía consigo dolor, sangre y sufrimiento insoportable, si la lealtad humana era una simple ilusión barata comprada al mejor postor, entonces se arrancaría su propio corazón del pecho latiendo y sangrando y lo dejaría atrás para siempre, enterrado bajo los escombros humeantes de su propia miseria emocional. Con movimientos sumamente mecánicos, calculados y completamente carentes de cualquier chispa de alma humana, comenzó a empacar unas cuantas pertenencias básicas y estrictamente necesarias en una vieja maleta de cuero italiano, sintiendo distintas texturas de las telas frías con sus manos grandes, fuertes y temblorosas. No le avisaría absolutamente nadie de sus oscuros, premeditados y solitarios planes de fuga nocturna. No dejaría ridículas cartas de despedida melancólicas y lagrimosas sobre su escritorio, ni mucho menos aceptaría las falsas, hipócritas y vacías súplicas de consuelo de su familia irremediablemente corrompida y sedienta de poder. Antes de que los primeros rayos del sol pálido y enfermizo asomaran tímidamente por el horizonte de la gran metrópolis, Miguel Ángel Arango Nova abandonaría la mansión como un fantasma errante, vengativo y supremamente silencioso, desapareciendo sin dejar ningún rastro en la inmensidad incalculable y peligrosa del mundo exterior, buscando el exilio voluntario más remoto, solitario y desolado posible, un lugar perdido en la nada donde los constantes y dolorosos ecos de las mentiras, los asquerosos engaños y los lacerantes besos robados nunca jamás pudieran alcanzarlo, torturarlo o herirlo mortalmente de nuevo, llevando consigo únicamente la pesada, insoportable y eterna cruz de su inconmensurable dolor, y jurando solemnemente por la sagrada e intocable memoria
de sus ancestros muertos que jamás en lo que le restaba de miserable, incolora y fría existencia volvería a permitir bajo ninguna circunstancia del destino que una mujer o cualquier otro ser vivo resquebrajara, manipulara o destruyera la impenetrable y monstruosa coraza de hielo puro, macizo e indestructible en la que acababa de encerrar definitivamente su noble y destrozada alma. Su partida repentina, asustadora e inmensamente inexplicable desataría en las próximas horas de la mañana un caos financiero, mediático y emocional absolutamente sin precedentes en toda la larga historia de la multimillonaria empresa familiar, dejando al vulnerable e inocente Dante a la completa merced de los despiadados y hambrientos lobos corporativos y a la altiva y maquiavélica Teresa con el control absoluto, total y despótico que tanto había ansiado durante décadas de resentimiento. Pero para Miguel Ángel, el inmenso, inabarcable y opulento imperio de cristal ya no tenía absolutamente ningún valor real, ni monetario, ni sentimental, porque lo único que verdaderamente le importaba en este patético y nauseabundo mundo de apariencias había sido manchado, corrompido y aniquilado para siempre, sin ninguna posibilidad de redención, salvación, resurrección o perdón divino, condenándolo a vagar como una sombra más en un mundo de ciegos, donde él era el único rey destronado de su propia y amarga desolación.